Buenos días. Continuando con la información de transistores, ahora vamos a hablar acerca de los análisis de un circuito en BJT. Aquí tenemos un circuito y tenemos varias corrientes, varios voltajes que tenemos que conocer. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente IB, que es la corriente de la base. Tengo la corriente IC, que es la corriente del colector, y tenemos IE, que es la corriente del emisor. Tenemos también dos fuentes de voltaje. Tenemos una fuente de voltaje VBB, que es el voltaje que está conectado, la fuente de voltaje que está conectado a la terminal de la base. Y tenemos la VCC, que es la, eh, la, la fuente de voltaje que está conectada a el colector. También aquí tenemos varios voltajes que tenemos que conocer. Tenemos el VBE, que es el voltaje base emisor. Este voltaje, aquí existe una unión PN que es equivalente a un diodo. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta que el VBE va a ser igual que el diodo y va a valer 0.7 volt. Tenemos el voltaje VCB. Este voltaje es el voltaje de colector a la base y tenemos el voltaje VCE, que es el voltaje que está de colector a emisor. Ahora veamos un ejemplo donde podamos resolver esto. Aquí tenemos un circuito de polarización de transistor básico. Ok, vamos a observarlo. De aquí vamos a determinar las corrientes de la base, la corriente del colector y la corriente del emisor. Vamos a determinar el VBE, el VCE y el VCB. Ok, entonces, si nosotros observamos aquí, ok, aquí yo voy a tener este transistor y yo voy a analizarlo de la siguiente manera. Yo tengo dos mallas. Voy a tener la malla 1, tengo la malla 2. ¿Ok? De esta manera voy a analizar. Esta va a ser la corriente IB que va a estar pasando por el circuito. ¿Ok? Y voy a usar la ley de voltajes de Kirchhoff para poder analizar primero en la malla 1. Entonces vamos a hacer eso. Para la malla 1, vamos a ver qué voltajes tengo aquí. Tengo mi VBB, tengo mi RB y acuérdense que aquí teníamos el VBE. ¿Ok? Aquí tenemos el VBE. Entonces, polarizando, aquí tenemos más, menos. ¿Ok? Y vamos a encontrar la corriente IB. Entonces, tengo el VBB menos el voltaje que está pasando por la resistencia RB menos el voltaje base emisor. Y ya esto me va a dar igual a 0. ¿Ok? Si yo sustituyo valores, yo tengo que VBB va a ser igual menos VRB, pues lo voy a encontrar con la corriente de la base por la resistencia de la base menos el voltaje de base emisor. Y esto va a ser igual a 0. Ya que tengo esto, sustituyo valores y yo tengo 5 volt menos la corriente que desconozco por la resistencia de 10 kilos que está en la base menos el voltaje base emisor, que como quedamos era 0.7 volts,
y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Si yo sustituyo esto, digo, si yo despejo esto, voy a tener que la corriente de la base la voy a dar por 5 volt menos 0.7 volt sobre 10 kilo ohms. Y esto me va a dar como resultado 430 microamperes. Y esto sabemos que es posible porque, como habíamos dicho, la corriente de la base es una corriente muy chica. Entonces ya tenemos nuestra primera corriente. ¿Ok? Si yo quisiera encontrar la corriente del colector haciendo aquí en esta misma malla, pues yo sé que la corriente del colector, si ustedes recuerdan, bueno, tenemos la información de beta, donde la beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de la base. Aquí, si yo supongo que la beta de este transistor, vamos a poner una beta, la beta de este transistor es de 150, acuérdense que la beta no tiene unidades, entonces ya conozco mi beta, ya conozco mi corriente de la base, ahora yo voy a despejar de tal manera que yo pueda encontrar la corriente del colector. Entonces, esto va a ser igual a la corriente del colector, va a ser igual a beta veces la corriente de la base. Sustituyendo sus valores, la beta, que vale 150, por la corriente de la base, que vale 430 microamperes. Esto me dará igual a 64.5 miliamperes. Escribamos esta información. Ahora bien, si yo quisiera encontrar la corriente del emisor, pues solamente uso la ley de Ohm. Y si recuerdan, la ley de Ohm en transistores me decía que la suma de las corrientes entrantes, que era el emisor, iba a ser igual a la suma de las corrientes salientes, que era la corriente del colector más la corriente de la base. Sustituyendo estos valores, yo tengo que la corriente del colector vale 64.5 miliamperes y la corriente de la base vale 430 microamperes, dándome como resultado 64.9 miliamperes. Y como les dije, esto quiere decir que sí, que la corriente del emisor era la más grande por el dopado. Ok, una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a calcular el resto de las de nuestros valores. Ok, entonces yo ya aquí en la malla 1 ya pude sacar todo lo que podía sacar. Ok, ahora vamos a analizar directamente la malla 2. Ok, entonces aquí el sentido de la corriente en este circuito es de esta manera. Ok, entonces yo voy a analizar de esta manera. Ok, entonces polarizo y aquí yo tengo que esto es más menos, aquí tengo más menos, que este es el VCE. Aquí acuérdense que tenemos el otro. Y analizo. En la malla 2, yo tengo que es mi voltaje de corriente directa VCC
menos el voltaje que encuentro en la RC menos el VCE, y esto es igual a 0. ¿Ok? Ahora bien, reescribiendo esto, yo tengo que VCC es un valor que ya conozco, menos VRC, pues obviamente esto va a ser la corriente del colector por la resistencia del colector menos VCE. ¿Ok? Sustituyendo estos valores, VCC son 10 volt menos la IC, quedamos que eran 64.5 miliamperes por RC, que es 100 ohm. Esto es igual, digo, menos VCE. Despejando VCE, yo tengo que VCE va a ser igual a 10 volt menos 64.5 miliamperes por 100 ohm. Dándonos como resultado 3.55 volt. Ahora, para calcular el VCB que se encuentra aquí, simplemente voy a restar el VCE menos VBE. Va a ser igual a VCE menos VBE. ¿Ok? Sustituyendo estos valores, yo tengo que son 3.55 volt menos 0.7 volt. Y eso quiere decir que VCB va a ser igual a 2.85 volt. Y así es como podemos analizar un circuito de polarización de transistor básico. Muchas gracias por su atención.